tardes. Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes nuevamente. Es una alegría poder vernos y poder saludarnos. Y también poder compartir la palabra del Evangelio. Como ustedes saben, estamos en una serie. La serie se llama ¿Cuánto amo tu ley?, que está basada principalmente en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, esos que están ahí cuando empiezan a leer la Biblia, y usted dice, ¿por dónde empiezo? Génesis, después viene Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso era conocida como la ley o la Torá para los judíos, que no era solamente, como decía las veces pasadas, no era un código solamente de penal o un código civil, un código donde están los artículos y los incisos 1, 2, 3, 4. No, además de los mandamientos que están incluidos en la ley, que están de hecho, Dios muestra quién es Él y muestra la historia de redención, muestra quién es el ser humano, cómo es el ser humano, la tendencia a caer, a apartarse de Él. Entonces muestra la historia de redención a través del libro de la ley, de la Torá, los 5 primeros libros. Pero dentro de esos 5 libros, sí hay leyes que Dios nos entrega. De hecho, la primera ley que Dios nos entrega al ser humano la entrega en Génesis, no está en Éxodo ni en Deuteronomio, está en Génesis mismo. Génesis 2, lo que es conocido como el pacto de vida o el pacto de obras, en que Dios promete vida eterna al ser humano si cumple su mandamiento. Y ese mandamiento era preciso, era exacto, e implicaba que el ser humano pudiera cumplir la ley de Dios de manera personal, de manera completa, exacta y perpetua. Y ese mandamiento era súper sencillo, porque en realidad Dios les dijo en el Edén de que podían comer de todos los árboles, de todos los frutos de todos los árboles, pero solamente de un árbol no podían comer. Y si comían, morían. Y por tanto, si no comían, seguían viviendo. Ustedes saben la historia, saben la historia de la caída, en que Adán y Eva comieron del fruto, y en adelante hubo una historia de devastación, una historia de que el hombre fue apartándose de Dios y quedó lejos de su gloria y de su comunión íntima. Pero Dios, desde el principio, Génesis 3 ya, promete salvación. Promete salvación al ser humano por medio de una persona que vendría, el Mesías que habría de venir. Entonces vemos que la ley nos muestra no solamente lo que tenemos que hacer, sino también nos muestra quién es nuestro Dios. Y resumen de las semanas pasadas, eh, el objetivo de la ley tiene tres funciones. Uno, la ley nos muestra el carácter de Dios. O sea, cuando vemos lo que Dios nos manda, estamos conociendo cuál es el carácter de Él, o sea, la identidad de Él, quién es Él, cómo es Él. Sus juicios son justos, sus leyes son justas, por tanto Dios es justo, sus leyes son de amor y por tanto Él es amor. Entonces, no puede venir, o sea, es un fruto de carácter de Dios sus leyes. Pero además en la ley nos muestra lo que debemos hacer. Y aquí vamos a avanzar ya desde próxima semana y esta semana con los 10 mandamientos. Y vemos lo que Dios nos manda que hacer y lo que nos prohíbe que tenemos que hacer. Pero además vemos que Dios nos muestra sus promesas. La promesa de salvación y la promesa de vida eterna y de comunión con Él. Hoy día vamos a ver el primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Leímos Éxodo 20, Éxodo 20 del 1 al 20, para darle contexto a este mandamiento. Y este mandamiento podemos decir de que es el que engloba toda la ley. De hecho, los primeros 4 mandamientos están relacionados en la relación del ser humano con Dios. Y los 6 siguientes es una relación mucho más horizontal, del ser humano con su prójimo. Pero obviamente los primeros 4 se resumen en lo que dijo Jesús, en amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces se resumen en amar a Dios. Y los 6 siguientes se resumen en amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero obviamente esos dos no están separados. Si uno ama a Dios, por consiguiente, debiera amar al prójimo. Y la perfecta forma de amar al prójimo solamente es posible amando a Dios y siendo amados por Él. Entonces vamos a ir ahora al primer mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este, este, este mandamiento es un mandamiento que nos recuerda quién es Dios.
Pero antes de este mandamiento hay un prefacio, y es el prefacio a los 10 mandamientos. Ese prefacio nos da un sentido y un contexto de quién está hablando. Ese prefacio está en versículos 1 y 2 del Éxodo 20, pero además quisiera que fuéramos al contexto en que Dios imparte esta ley que está un poquito antes, que está en Éxodo 19. Y aquí sí pueden buscar en sus Biblias, estaría bastante bien, pero si no pueden buscarlo inmediatamente, les dejo tarea para sus casas, para que puedan seguir leyendo. En Éxodo 19 dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvo el pueblo delante del monte Sinaí. Y ese monte, el monte Sinaí, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y había humo y subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, imagínense el contexto. Estaba todo el pueblo mirando frente a un monte, y ese monte salía humo como si fuera un horno, había fuego y se estremecía como si fuera un terremoto el mismo monte. Y había un sonido de bocina que aumentaba en extremo. Y Moisés hablaba y yo le respondía con voz tronante. Eso es lo que escuchaba el pueblo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende ahora, ordena al pueblo que no traspase los límites del monte para ver a Jehová, que no sean curiosos, porque si alguno pasa, va a caer gran multitud de ellos. Y también le pidió a sus sacerdotes que se santifiquen cuando se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. O sea, era una imagen potente, una imagen de santidad y majestuosidad tremenda. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Segunda vez. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces, eso ese es el contexto en que Dios establece estos 10 mandamientos. Y después viene Éxodo 20 que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y aquí viene: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero me gustaría enfocar en el versículo 2, que la semana pasada también enfoqué ahí, que dice: yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué está diciendo ahí al decir que yo soy Jehová? Yo soy Jehová tu Dios. Está diciendo, en otras palabras, que Él manifiesta su soberanía, siendo Jehová el Eterno, que es inmutable, es todopoderoso, y Él existe por sí mismo, y da a entender que Él es el Dios del pacto desde siempre. Y además dice Jehová, Jehová tu Dios. No dice Jehová el Dios de otros pueblos, sino Jehová tu Dios, lo personaliza. Entonces, no solamente Jehová como el Dios creador, el Dios poderoso, sino es el Dios que los ha salvado, los ha libertado. Y después dice que los libertó de la esclavitud de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, le dice: ustedes tienen que obedecerme porque yo soy Dios. En segundo lugar, porque soy tu Dios. Y porque al ser tu Dios, porque te salvé de la esclavitud. Como dice un himno muy antiguo, sublime gracia. Antes tú eras ciego y ahora ves. Éramos esclavos y ahora somos libres. Estábamos perdidos y uno nos encontró. Entonces, un gran motivo para obedecer a Dios es porque Dios es el creador, porque es nuestro Dios. Un gran motivo es porque Él nos libertó y somos libres ahora para estar con Él. Entonces, Él nos permite estar en comunión con Él por la obra de Cristo en la cruz. Antes estábamos esclavos al pecado, y ahora somos libres del pecado, de la muerte y del diablo, por la gracia y por la obra de Cristo. Entonces es un motivo para obedecer a Dios, y somos libres.
y estamos agradecidos entonces. Por tanto, la obediencia está muy relacionada con quién es Dios, pero también con lo que ha hecho con nosotros, con la gratitud que tenemos con Él. Pero además, no solamente eso, además ahora podemos obedecerlo, somos libres para obedecerlo. Antes estábamos esclavos al pecado y no podíamos, pero por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones sí podemos cumplir esta ley. Y vamos ahora al mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces vemos que este primer mandamiento tiene dos partes. Ustedes se dan cuenta que empieza con un no, un tremendo no. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero como dije la veces pasada, detrás de un no hay un tremendo sí. Hay cosas que nos prohíbe, pero también hay cosas que nos exige. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos prohíbe? Nos prohíbe tener otros dioses. ¿Qué nos exige? Que solamente Él sea nuestro único Dios y Señor y motivo de servicio y de adoración. Por tanto, vamos a ver en todos los mandamientos que hay cosas que Dios nos exige que hagamos. Y dice, esto sí tienen que hacer. Y también hay cosas que nos prohíbe. O sea, lo que no debemos hacer. Y aquí quisiera que pudiéramos hacer un vínculo con un documento de la Iglesia histórica, que es el Catecismo de Westminster, que es un catecismo, a veces muy asociado como si fuera algo católico. Un catecismo no es eso, el catecismo es efectivamente todo lo contrario, porque la idea del catecismo es enseñar la escritura al pueblo de Dios, tanto a niños como a adultos, a través de preguntas. Y ustedes saben que en el tiempo que fueron creados estos catecismos, en la iglesia predominante católica no estaba interesada en que el pueblo conociera la escritura. Y es algo muy, muy evangélico, muy protestante, muy reformado, es que la gente pueda conocer la escritura, que es lo que hacemos todos los domingos, que leemos la escritura y la explicamos. Bueno, el catecismo de Westminster, hay dos catecismos, uno el menor y el mayor. El menor, ¿por qué se llama menor? Porque era destinado a que a los niños, que los infantes, los menores de la casa y de la iglesia, pudieran conocer al Señor. Por tanto, era en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más resumido también. Pero el catecismo mayor, mucho más exhaustivo, mucho más amplio. Y en la pregunta 104, porque tiene varias preguntas, dice, ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Y aquí hacen un análisis de la escritura, donde se pasean por Crónica, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Malaquía, los Salmos, por Número, por Filipenses, por Santiago, por Juan, por diferentes partes de la Biblia, donde se habla acerca de lo que Dios exige en el primer mandamiento. Y la respuesta que señalan aquí es, los deberes exigidos en el primer mandamiento son, primero, que le conozcamos. Que lo conozcamos a Él y que lo reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero. Y no solamente Dios verdadero, no un Dios que está allá. Sí, yo sé que Dios existe y es verdadero. Me han contado, me dicen, o yo creo en eso. Pero además es Dios nuestro. Y Dios nuestro no solamente en mi mente, sino en mi corazón, en mi vida cotidiana, en mi voluntad, en mis afectos. Se hace presente en mi vida cotidianamente. Por tanto, el primer mandamiento nos dice que debemos conocerlo, debemos reconocerlo, debemos adorarlo, debemos glorificarlo. ¿Y cómo se hace eso? Son palabras a veces que parecen que están muy en la nube arriba, adorar y glorificar. Bueno, pensando en Él, pensando conforme a la Escritura, meditando en Él. De hecho, el Salmo 119, que es un salmo que le he dicho que lean durante este tiempo, espero que hayan leído parte del salmo, es el salmo más largo de la Biblia, pueden leerlo en secciones por el abecedario judío. Ustedes pueden ver que la gente, o sea, que el salmista decía, ¿cuánto amo tu ley? Y dice también que él medita en la ley del Señor de día y de noche. Y que eso le da consuelo, le da fuerza y le da un sentido de confianza también. Entonces, ¿cómo lo glorificamos y lo adoramos? Pensando en Él, meditando en Él.
recordando a Dios. A veces Dios se nos olvida. A veces vivimos igual que el resto de la gente. Si vemos que en televisión la gente está reclamando, nosotros también reclamamos también. Y debiéramos ir a recordar, el Señor me salvó. El Señor está conmigo. El Señor está en mi hogar. El Señor me protege. El Señor me bendice. El Señor es mi luz y mi salvación. Nos debemos correr con el mundo. Nos debemos correr con la gente. Debemos ir con la palabra del Señor, teniéndolo a Él como de más alta estima, que es lo más importante y es lo único importante, que si me falta Él, no tengo nada. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Deberíamos entenderlo de esa forma. A veces hay frases que se dicen en los pololeos o relaciones amorosas y parecen muy bonitas. Dice, es que si tú no estás, no sabría qué sería de mi vida. Prácticamente sería como un pájaro herido tirado en el suelo. ¿Qué sería de mí? Eso solamente aplica al Señor, porque si no tenemos a Dios, ahí estamos en problemas. Pero si lo tenemos a Él, nos, pueden, nos puede faltar en términos relativos muchas cosas, pero en términos absolutos no nos falta nada. Eso tenerlo en gran estima, también honrándole, adorándolo, eligiéndolo, eligiéndolo a Él. Dicen, ¿sabes qué? Este camino angosto, el camino ancho la perdición. ¿Qué eliges? Bueno, elijo el camino angosto, el camino del amor, el camino de la gracia, el camino de bendecir, el camino de perdonar, amarlo, deseándolo. O sea, como si decimos que Dios es nuestro Dios, debiéramos desearlo, debiéramos buscarlo de día y de noche, temiéndole, sabiendo que Él es un Dios justo, un Dios santo, creyéndole, confiando. A veces estamos desesperados igual que el resto de los gentiles, pero Dios nos dice confía. El primer mandamiento nos recuerda que Él es Dios, que es nuestro Dios, y nos invita a confiar en Él, nos invita a esperar, nos invita a alegrarnos, deleitarnos en Él y a ser celosos por Él. Nos invita a invocarlo, a orar en nuestras casas, parar en el día y decir, Señor, gracias por este tiempo. O estoy en aflicción y decir, Señor, ayúdame, sálvame, cuídame. Nos invita a darle toda adoración y acción de gracia, rindiendo toda obediencia. Nos invita a obedecerlo, a estar sometidos en todo nuestro ser, procurando agradarle en todo. Y además entristeciéndonos cuando hacemos algo que le ofende a Él, contristándonos, humillándonos, pidiendo perdón y andando en humildad con Él en todo tiempo. ¿Se dan cuenta que el primer mandamiento nos exige y nos manda harto? Es una vara bien alta, por así decirlo. Usted podría decir, ¿sabes qué? Yo cumplo el 10 mandamiento. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios, el único Dios verdadero, el Dios trino, y yo no creo como el resto de la gente en varios dioses. Yo no soy politeísta. Yo no soy una persona que tiene quizá una cultura más oriental, que creen que todo es Dios, más panteísta. Por tanto, yo soy occidental, por tanto, yo soy cristiano, creo en el Dios verdadero, creo en el Dios de la Biblia, por tanto, cumplo el primer mandamiento, estoy listo. ¿Saben qué? Muchas veces no cumplimos, porque el no cumplirlo es tener idolatría en nuestros corazones. Pero no basta con solamente creer que Dios es el único y verdadero, sino que esto nos lleva a la propia vida, a la vida cotidiana. El apóstol Pablo hizo una relación con eso. Habla acerca de la vida en santidad. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, Colosenses 3, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el Padre. Pongan la mira en las cosas de arriba. Primeramente el reino de Dios es justicia, no en las de la tierra, porque están muertos a este mundo y vivos para con Dios. Y después el versículo 5 dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y te pone 2 puntos ahí. Y te enumera fornicación, o sea, todo tipo de pecado sexual, hágalo morir, morir. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ojo,
coma, que es idolatría. Ajá. O sea, la idolatría no solamente adorar eh, figuras o tener dioses quizás de otras culturas, no solamente es eso, pero también todo lo que hay en mi corazón, que no es amar a Dios por sobre todas las cosas, que no es amarlo por sobre todo mi fuerza, con todo mi corazón, mi mente, mis deseos, cuando hay algo que ocupa el primer lugar y dirige mi vida y organiza mi vida o desvía mi vida, eso es idolatría. Dice estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también antes andabas en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejen estas cosas. Si tú dices que amas a Dios y que adoras al Dios verdadero, deja todas estas cosas. Deja ira, deja el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de la boca. No se mienten unos a otros. Despónjense del viejo hombre y revístanse del nuevo hombre. Se dan cuenta entonces que la idolatría no solamente va en tener una imagen, una figura, sino que también va en nuestro corazón. ¿En qué lugar le damos a Dios? ¿Qué lugar le damos a Dios? Entonces sabemos entonces lo que nos exige, nos demanda algo que tenemos que hacer, pero también los 10 mandamientos, o sea, este mandamiento nos prohíbe algo. La pregunta 105 de este catecismo dice, ¿y cuáles entonces son los pecados que prohíbe el primer mandamiento? Y aquí enumero una lista larga. Una de esas es el ateísmo. Claro, si el primer mandamiento es reconoce a Dios como Señor, como Rey, por tanto el ateísmo, es decir, Dios no existe, o el negarlo, o no tener a Dios, eso es negar el primer mandamiento. Como dice una parte de la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O bien otra parte dice, prefirieron, negaron la verdad de Dios, prefirieron quizás adorar a las figuras creadas antes que al Creador. Eso es idolatría. O bien el tener o adorar muchos dioses. O algún otro junto con el verdadero Dios. O sea, digo, yo sigo a Dios, pero además le pongo otro, un complemento. No, Dios es celoso. Él quiere la exclusividad en la adoración, porque es el único Dios. El resto no son dioses, dice. El no tenerlo, también, ni confesarlo como Dios y Dios nuestro. Porque a veces solamente lo pensamos acá, pero no somos capaces de decirlo a un compañero de trabajo, por ejemplo. No somos capaces de decirlo a nuestra familia, ¿sabes qué? Yo creo en Dios y Él es mi Dios. O bien omitir o ser negligente en cualquier cosa que a Él se le debe, que es buscarlo, por ejemplo. O a ver, ignorarlos. A veces Dios te habla y Dios me habla y uno lo ignora. A veces Dios te dice, recuérdame en todos tus caminos y uno lo olvida. O a veces tenemos ideas falsas respecto de Dios, opiniones erróneas o herejías. El pensar, por ejemplo, que Jesús fue un ser creado. Eso atenta contra el primer mandamiento porque el Dios verdadero es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Y las tres personas de igual honra, gloria y dignidad. Entonces, el tener una idea, por ejemplo, los testigos de Jehová, que piensan que Cristo fue un ser creado, por tanto, el único Dios es el Dios Padre, es Jehová, y el Hijo, el Espíritu Santo, no son personas dignas de adoración. Ese es un tema. O bien, tener a Dios y tener otras imágenes, otros ídolos que complementan nuestra idea de la deidad. Eso no puede ser. Esos son pensamientos erróneos y malvados delante de Dios. O bien especulaciones indiscretas. Pensar que yo puedo pensar de Él a mi manera y no conforme a la palabra del Señor. Un odio a Dios. Por ejemplo, cuando nos pasa algo malo y podemos decir, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo Dios permitió que me pasara esto. Por eso no voy a perdonar a Dios por esto que me ha pasado. Eso es atentar contra el primer mandamiento, el amor a nosotros mismos o el egoísmo.
o todo pensamiento desordenado, inmoderado, o bien la credulidad vana, o la incredulidad. Te dice, ¿sabes qué? Amigo, hermano, confía en el Señor. ¿Cómo quieres que confíe si mira lo que está pasando? ¿Cómo quieres que confíe si mira lo que está pasando en el mundo? El Señor te dice, créeme, cualquier herejía, cualquier error, cualquier desconfianza, incluso la desesperación, estás desesperado. Oye, si Dios es Dios y es tu Dios y es nuestro Dios y nos salvó y en Él lo tenemos todo, ¿por qué voy a impacientarme? O bien la incorregibilidad, el pensar que yo sirvo a Dios a mi manera y adoro a Dios a mi manera. O sea, la única forma de adorar a Dios es conforme a su palabra, siendo corregibles por Él. Y a veces somos insensibles a sus juicios, o somos duros de corazón. Si nos dicen, no hagas esto, insistimos. Eso también es negar el primer mandamiento, el orgullo, pensar que yo todo lo puedo. O bien cuando decimos, este es mi Dios, y apuntamos al bolsillo o a la billetera. O bien cuando decimos, ¿sabes qué? Sí, Dios da cosas, pero esto me lo gané con mi propio esfuerzo. Cuando pensamos que son mis fuerzas las que consiguen las cosas. La presunción, la seguridad carnal en mis propias fuerzas, el tentar a Dios, la frialdad incluso de las cosas de Dios. Dice, oye, ¿sabes qué? Busca a Dios. Sí, pero no es que sea tan exagerado. Yo ya oré, ya cumplí mi cuota mensual de oración. La renuevo todos los meses, como si fuera el permiso único para salir en cuarentena. No, yo ya cumplí mi cuota semanal de oración, o mi cuota de lectura bíblica. No, o bien alejarnos y apostatar de Dios, o rendir y orar culto religioso a los santos, a los ángeles, o cualquier otra cosa creada, o todo pacto o consulta con el diablo, o pedir ayuda a entes que nosotros no conocemos. O bien cuando dice, ¿sabes qué? Oré a Dios y también mandé a pedir ayuda a esos brujos brasileños, a esos monjes brasileños. ¿Qué es eso? Eso va a atentar contra el primer mandamiento. Entonces, el descontento, la impaciencia, resistir al Espíritu Santo, o bien acusar a Dios por los males que nos vienen, o atribuirnos nosotros alabanzas de algo bueno que hicimos, que tenemos, o bien atribuirle esto a la suerte o a la fortuna, o a los ídolos, a nosotros mismos, o a alguna otra cosa creada. ¿Se dan cuenta que en este primer mandamiento Dios nos exige mucho? Hay cosas que nos exige y hay cosas que nos prohíbe. Es demasiado. Y uno frecuentemente atenta contra este primer mandamiento. ¿Qué hace el Señor al respecto? Nos dice en Éxodo 20 que este mandamiento nos los da a nosotros para que no pequemos. Porque Dios sabe, y tú y yo sabemos lo que pasa con nuestra vida cuando pecamos y estamos en nuestra propia justicia, cuando vivimos bajo nuestro propio modelo y estrategia y a nuestra propia manera, a mi manera, cuando vivo bajo mis propios preceptos. Dios sabe las consecuencias terribles que hay. Ustedes pueden verlo en la Biblia, pueden verlo en su vida, en otras vidas, en otras personas. Vemos incluso en los personajes bíblicos. Vemos lo que pasa cuando alguien peca y sigue en su pecado. Entonces Dios nos dice, no pequen, para que no pequen. Y eso en negativo, para que no les pase esto. Pero también nos dice en positivo, para que puedan tener una comunión conmigo, para que puedan disfrutar de la comunión con el Señor. O sea, ojo con la idolatría. Recuerdo cuando dice la idolatría, no solamente está pensada en tener imágenes o tener otros dioses, sino entonces recuerda lo que hay en nuestro corazón, lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. De hecho, Primera de Juan, una, una, una carta escrita por el apóstol a las iglesias, escribe 5 capítulos y en el último versículo dice, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, ese fue el resumen de toda su carta. El resumen fue, ojo con la idolatría, ojo con los pecados, ojo con lo que los desvía del camino, ojo con lo que los lleva a su corazón
a una vertiente o a un despeñadero. Ojo con eso. Entonces Dios nos dice, le mando este mandamiento. Le establezco este mandamiento para que no pequen. En realidad es para que disfruten conmigo, para que puedan disfrutar incluso de confiar, que puedan descansar en la soberanía del Señor, para que dejen de pelear con Él. Porque a veces decimos, ¿por qué nos pasó esto? Y odiamos a Dios y culpamos a Dios. Y Dios nos dice, yo soy Dios, yo soy tu Dios. Por tanto, entrega esto y confía. No alterques conmigo. ¿Quién eres tú? Yo soy el Señor. Pero el Señor no lo hace de manera bruta tampoco. Lo hace llena de gracia y lleno de verdad. Dice, ya, hijito, confía, descansa, perdona, ama, espera en mí, ten esperanza en el Señor. Búscame, búscame día a día, deleítate en mí, gózate en mí. Tenme como lo supremo y lo superior en toda la área de tu vida. Eso es cumplir el primer mandamiento. El Señor entonces nos dice, descansa, si me amas, si cumples este primer mandamiento, como tenerme solamente a mí como Dios, entonces descansa, obedece, confía, ama, entrégate, búscalo, eh, ten esperanza, comparte, bendice, comparte con otros. Entonces, este primer mandamiento tiene un impacto profundo en nuestros corazones, pero a veces queremos e insistimos en desafiar a Dios. Y el Señor nos dice que no lo desafiemos. El Señor nos guía a arrepentimiento y a considerar que eres Dios, nosotros somos sus criaturas. Él es nuestro Dios salvador, nosotros somos quienes fuimos salvados y rescatados, libres para cumplir sus mandamientos, libres para obedecerlo, pero también para agradecer la salvación que Él nos ha dado. Entonces, vemos que el Señor en este mandamiento nos invita a adorarlo. Pero fíjense que hay una parte que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No dice no tendrán, no dice en plural, dice en segunda persona singular, te dice a ti, no tendrás tú. Porque a veces uno se pierde en la masa, o se pierde en el número de personas, y uno dice, no, esto es para el otro. Dice, esto es para ti, no tendrás, tú no tendrás dioses ajenos, y agrega una parte, delante de mí, delante de Él. Y esa palabra delante de mí, o ante mi rostro, contenida en el primer mandamiento, nos enseña que no es delante de la gente. Porque ante la gente quizás podemos parecer de una forma, pero Dios es el Dios que todo lo ve, y que todo lo sabe, y que sabe lo profundo de mi corazón. Y tampoco es delante de tus propios criterios o estándares, porque ante nuestros criterios y estándares a veces salimos aprobados. No soy tan malo y en realidad soy bastante bueno. El Señor te dice que es delante de Él, delante de su presencia santa y perfecta. Imagínense estar delante de Él. ¿Se recuerdan la imagen en que el pueblo estaba delante del monte? A veces pensamos que ese poder, esa autoridad, esa majestuosidad era solamente para el Antiguo Testamento. Por eso Dios está en este momento delante tuyo y delante mío y nos pide santidad a la manera de Él, al estándar de Él. Por eso dice delante de mí. Y nos enseña que Dios todo lo ve, todo lo percibe. Y Él se desagrada mucho del pecado de tener cualquier otro Dios o cualquier otra cosa que nos desvía del camino. Así que este puede ser un argumento entonces para disuadir al hombre de cometer el pecado que uno quiere cometer, o bien de persuadirnos a buscarlo delante de Él de manera perfecta. Si estás luchando con Dios, el Señor lo sabe. Si estás desconfiando de Dios, el Señor lo sabe. Si estás tentándolo a Él, si estás desobedeciéndolo, el Señor lo sabe.
Si hay algo en tu corazón que está guiando tu caminar, más que la palabra del Señor, el Señor lo sabe. Y el Señor no lo dice para poner el dedo en la llaga simplemente, sino te lo muestra y me lo muestra para que podamos ir delante de Él y decir, Señor, perdón. Señor, perdóname. Señor, he luchado contra ti, pero mucha que, que es indigno luchar contra ti y que es atrevido luchar contra ti. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero vivir siempre a mi manera? Tu palabra dice algo y digo, sí, pero es que en ese caso para mí no aplica porque, oye, el Señor nos dice, confía, que vivamos en absoluta adoración a Él, dice, delante de mí, a los ojos de Él, no ante los ojos del mundo, ni los ojos del resto de la gente, ni ante mis propios ojos, sino ante los ojos de Dios. Entonces el Señor nos guíe a, a presentar nuestros corazones en este momento de una manera arrepentida. Y el Señor nos exhorta, en primer lugar, a ser escaneados por Dios. Si Dios pasa su escáner delante de ti, ¿qué es lo que va a ver? Y te va a entregar una copia. Mira, esto es lo que veo. ¿Qué es lo que ves tú en este momento acerca de ti mismo? Y el Señor te lo muestra ahí como espejo. Que la palabra de Dios es un espejo, no para recriminarte, sino para invitarte a decir, ven, descansa, confía, obedece. Porque solamente allí vamos a poder disfrutar del máximo don de Dios. Y disfrutar del don perfecto de Él, que es el fin y el diseño del ser humano. ¿Y cuál es? Glorificarlo a Él, glorificarlo a Él y disfrutar de Él por siempre. Por tanto, si Dios nos guía, arrepentimiento. Y después de este sermón, podamos tener un tiempo de oración y de arrepentimiento, pero también de meditación en los caminos. Que esto no quede ahí. A la noche, más tarde, lo antes posible, tener un tiempo con el Señor. Pregúntale al Señor, ¿cómo estoy caminando frente de ti? Frente de ti, Señor, delante de ti, delante de tu rostro. Y que su Espíritu Santo nos guíe a arrepentimiento y a confiar plenamente en Él y obedecerlo plenamente por la obra de Cristo en la cruz y por el poder de su Espíritu Santo. Que podamos vivir en arrepentimiento y en fe y se nos transforme a su imagen. Los invito a tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta. Te damos gracias porque ante ti no podemos ocultarnos. No podemos escondernos detrás de los arbustos, Señor, porque tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que sentimos, lo que pensamos, lo que amamos, lo que pensamos en el día a día, lo que ocupa mis pensamientos y emociones. Y te pedimos, Señor, que tú llenes cada rincón de nuestros corazones con tu presencia, con tu Espíritu Santo, con tu gracia, con tu verdad, con tu perdón. Que podamos disfrutar de vivir por ti para ti y podamos gozar de ti por siempre, para siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.